Quiero que investigues a Mónica. ¿Te acuerdas de la muchacha que trabajaba conmigo? Mónica, la que vendía las tortas en la empresa. Con todo lo que tenemos encima y quieres perder el tiempo con eso. Hasta ahora solo sé que vive en la vecindad. Es amiga de Yesenia. Y sé que su padre está enfermo. Tal vez él es su punto débil. ¿Por qué quieres atacarla? Porque desde que la conocí siempre está hablando de su padre. Averíguate quién es ese hombre. Y no solo eso, quiero que investigues todo acerca de Mónica. ¿Y ahora por qué quieres investigar a esa muchacha, la tal Mónica? Si tienes a un nuevo monkey en la mira, ¿por qué no concentrarnos en él nada más? Porque de Mónica simplemente quiero que averigües si tiene algún secreto, algo turbio, aunque lo dudo. Quiero ver qué provecho puedo sacar de su padre. Pues yo no entiendo por qué distraernos con eso. Hasta donde sé, Mónica simplemente es amiga de Saúl. Ya entiendo. Esa muchacha tiene algo más con Saúl Aguirre y por eso quieres investigarla. Tú solo obedece, Braulio. No tengo por qué darte explicaciones. Saúl Aguirre quiere meterte presa por asesinato aunque seas inocente. Va a ser tu perdición, Altagracia. Saúl Aguirre va a ser tu perdición y no lo quieres ver. Celular. ¿Dónde está el celular? Suéltame. Suéltame. Te lo juro que no me gasté ni un peso de este dinero. Ya sé que los Cabral me lo dieron para apoyar a su hijo, pero quiero que lo tenga la Lidia. Mira nomás, qué listo me saliste. ¿Quieres comprar tu conciencia o qué, Gabino? Bueno, mínimo así Lidia tendría el dinero que le hace. Bueno, ¿y el imbécil que la atropelló qué? ¿No importa, Gabino? O sea, ¿neta no te fijas que ese güey puede estar ahí atropellando a la gente sin fijarse? A ver, pero solamente es un niño fresa que se equivocó y ya no es como que ande matando gente ahí a lo tonto. Ah, pues mira nomás, si tú tienes tanta vergüenza todavía, pues ve y dáselo tú. Ándale, ¿eh? Conmigo no cuentes para tus cochinadas. A ver, mejor vámonos. Suéltame, no me toques. Así mínimo te demuestro que en verdad lo estoy haciendo. O sea, ¿qué pretendes con todo esto, Gabino? ¿Ganarte puntos conmigo? Porque no lo vas a lograr, ¿eh? La última vez que nos vimos casi metes preso a Saúl sin importarte que había perdido a su papá. Te metiste en el juicio de don Jaime nomás para convertirte en jefe de policía. Eres un vendido, Gabino. A ver, ¿por qué siempre estás diciendo puras cosas malas de mí, eh? ¿Y el idiota de Saúl qué? Él me ofendió enfrente de mis subordinados. ¿Y qué? Lo pude haber metido a la cárcel y no lo hice por ti. Ya cállate, Gabino, ¿quieres? Neta, todo lo que venga de ti, tus perdones y tus condolencias, no me las creo. Siempre te he dicho toda la verdad, Mónica. Es más, ¿quieres que vaya con la Lidia? Voy. Porque a diferencia de Saúl, yo mínimo te estoy diciendo la verdad. Y estoy dispuesto a hacer todo. Es más, hasta tragarme mi orgullo por ti. Permiso. Mi nombre es Saúl Aguirre, soy el hijo de Jaime Aguirre, también soy su apoderado legal. Y necesitaba hablar con el patólogo que estuvo a cargo de su autopsia. A sus órdenes, ¿en qué le puedo ayudar? Quisiera conversar con usted sobre el informe, sobre la conclusión a la que llegó. No hay nada de qué hablar, abogado. Como dice el informe, se estableció causa accidental. Así que si me disculpa... No, no lo disculpo. No, de hecho quisiera ver el informe, estoy en todo mi derecho. Claro. Aquí está. ¿Por qué te empeñas en meterte en mi vida personal? Te ordené 2 tareas que quiero que hagas, así que concéntrate en eso. Un día te vas a dar cuenta quién es el hombre que ha estado pendiente de ti, cuidándote, protegiéndote, haciéndolo todo. Sí, ya lo sé que eres tú, ya lo sé, y te lo agradezco. Y no solamente con palabras, te pago muy bien por tu ayuda. Y tienes muchos beneficios, lo sabes. Sabes perfectamente que no lo hago por dinero. Braulio. Braulio, en 20 años no has entendido que lo que tenemos es mucho más importante que si fuéramos amantes, ¿no? Tú eres mi hombre de confianza. Eres mi cómplice más cercano. Tú no quieres perder eso, ¿no? Como le dije, hay muy poco material, es decir, las Sí, ¿y supuestas- dónde están las fotos? Me imagino que durante el procedimiento habrá sacado fotos y habrá grabado un audio. Quisiera ver las dos cosas. Es ridículo lo que me pide. Básicamente, toda No, la información... estemos claros. Aquí tenemos un posible intento de homicidio. Entonces yo no veo nada ridículo. Querer revisar cada cosa minuciosamente. Cuando encuentro a Daniel Llamas, ¿qué hago? Pues usa su fundación como excusa. Ya sé. Invítalo a la gala que siempre hacemos para recaudar fondos en las obras de caridad.
Dile que estamos interesados en apoyarlo, que sea parte del programa de la constructora. ¿Y de los demás monkeys? Pues en eso también puedes ayudar a Matamoros. A ver si logras sacarle al coronel los 2 nombres que faltan. Y así nos deshacemos de Alejandra Céspedes cuanto antes. No quiero que Saúl relacione su desaparición contigo. Pues no entiendo por qué. Saúl te está investigando por la muerte de su padre Altagracia. Y cuando uno como abogado investiga a alguien, puede encontrar cosas de todo tipo, créeme. Porque ninguno de mis hijos contesta su teléfono. ¿De verdad te importaran tus hijos? Te daría gusto que no te contesten porque si lo hicieran, sería una amenaza de muerte para ellos ahorita. Tú vuelves a mencionar a mis hijos y te mueres, desgraciado, ¿me oyes? Si me matas, la doña simplemente traería a alguien más. Y tú y tu familia seguirían igual. Todavía no entiendes cómo funcionan las cosas por acá. Si no me crees, yo salvé a Lidia. ¿Qué? Sí, si hubieran metido a su hijo a la cárcel, si hubieran ido en contra de Lidia. Es más, son capaces hasta de matarla. Y yo también te estoy cuidando a ti, ¿eh? ¿Qué no sabes cómo es ese tipo de gente? ¿O qué? A ver. Pues si estás tan arrepentido como dices, ¿por qué no haces las cosas correctas por una vez en tu vida, Como en el caso de don Jaime. ¿Por qué no investigas qué fue lo que realmente pasó, Ese caso está cerrado. El informe forense dice que las Yo sé perfectamente las mentiras que dice ese informe, Gabino. Y no tienes cómo comprobar esas mentiras. No, yo no, Gabino. Pero tú sí. Así que ándale, usa tu cargo como jefe de policía para meter al bote a quien empujó a don Jaime. Estás pidiendo mucho. Ahora que, si lo hago, me prometes que tú y yo... No, Gabino. No te equivoques. De mí no esperes nada, Mónica, ¿por qué no entiendes que quiero estar contigo, Gabino, suéltame. No me va a importar que seas jefe de la policía. Te voy a denunciar por acoso. ¡Suéltame! ¿Con quién me vas a denunciar? ¿Con Saúl Aguirre? ¡Suéltala! ¡Suéltala! Aquí no te tenemos miedo, Mucha placa y todo, y tus matones de la doña, pero aquí no te tenemos miedo. Tranquila, Yesenia. Ya se iba. Todos te odiamos aquí. Así que lárgate, vendido. ¡Lárgate! Vámonos. ¿Cómo que no encuentra los archivos? Yo los dejé aquí, quizá alguien los tomó, se extraviaron, pero... A ver, dime la verdad. ¿Quién te pagó para que desaparezcas esas pruebas? No me haga daño. Ah, ¿no? Más daño que tú le estás haciendo a mi mamá y a mí, pedazo de infeliz. Qué poca ética tienes. ¿Quién te pagó? ¿A quién te vendiste? ¡Habla! ¡Auxilio! ¡Ayúdenme! Que nada debe nada. pasa? Ve ¿Qué? nada ¿Cuál más es el la cara problema? de terror que tienes, pedazo de infeliz. Oye, suélteme. ¿Qué tiene? Suélteme. ¿Qué tiene? Tú solo te echaste de cabeza. Con la actitud me demostraste que hay algo muy podrido en el caso de mi papá. Y preocúpate. Esto no se va a quedar así. Toma la prueba. No debiste comprarla. Pasa a mi baño y sigue las instrucciones, Valeria. No, todo esto es una locura que se te metió en la cabeza nada más porque me mareé un poco ya. Ay, bueno, si a ese mareo le sumas tus malestares matutinos, tu retraso, más tus relaciones con 2 hombres, esa locura te va a durar 9 meses. Bueno, me la hago, ¿sí? Pero otro día en mi casa, otro día. Si tienes al menos una duda, ¿por qué no salir de esto de una vez, Valeria? Ya. Podemos pasar 1000 horas poniéndonos excusas, Pero esto no puede esperar. Y mientras más pronto lo sepas, más pronto vas a tomar una decisión. Toma. Ya se quedó dormido. Ay, Yesenia, cada vez lo veo más cansado. ¿Por qué tú no lo notas como más débil? A la que siento débil es a ti. ¿Cómo es posible que hayas cruzado palabra con Gabino? Hubiera salido corriendo. No tengo por qué oír, Yesenia, Gabino es capaz de hacer lo que sea para quedarse contigo. Pues sí, la neta sí. Ya viste que le pegó a Adolfo y pues odia a Saúl. Pero la neta yo creo que debería hacerme algo. Pues sí, un día se metió aquí, que no. ¿Te encontró sola? Pues sí, pero yo me defendí. Lo amenacé ahí con la botella, pues si no se atrevió a tocarme. Pues ya después me pidió perdón. Ay, sí, perdón. Los abusadores así son, Al principio son buenísima onda y te traen regalos y se llevan bien con todos y con tu familia y todo. Pero luego sacan las garras. Yo nunca le di pie, Yesenia. Es que no les tienes que dar pie a nada. Los loquitos solitos se inventan cosas. Se obsesionan. ¿Sabes? Agarran cualquier pretexto para malinterpretar tus buenas intenciones.
¿Y ahora qué traes? Es que yo no quiero que te echen a una cajuela. Luego terminen aventándote a un río. Ay, ¿por qué me dices eso, Yesenia? Porque así terminan las mujeres que no se pueden zafar de los hombres violentos. Y los tipos como Gavino no solo matan a la mujer, se echan a la familia, a todos los que sientan que se meten entre él y sus objetivos. Pues, ¿cuántos casos no hay así? Mónica, yo te vi muerta. En una visión horrorosa que tuve. A ver, Yesenia, no me digas eso. Ay, no, hombre. Toco madera, te la Pues hazme vuelas. caso, Mónica. Vámonos al depa de mi amigo. A donde Gavino no te encuentre. Te tienes que alejar de tanto peligro, de tanta maldad. Altagracia no sería capaz de meter droga en esos contenedores. ¿Tú por qué estás tan seguro, Rafa? Porque la conozco. ¿Porque la conoces? ¿O porque eres su cómplice, Respóndeme. ¿Qué hace tu número de celular en el teléfono de su matón, ¡Respóndeme! Sabes que trabajo para Altagracia. Y por eso me mentiste, desgraciado. Ya se te olvidó que tú también fuiste un monkey, ¿verdad? Seguramente ya sabías lo que nos iba a hacer la doña. Me vendiste para salvar tu pellejo, desgraciado cobarde. Después de todo lo que yo aguanté para no decir tu nombre. Tenía que elegir, Alejandro. Era tu vida o la mía. ¡Traidor! Ahora la que necesita algo para calmarse eres tú. No, pues es que todo eso que me dijiste de tu visión y que el peligro que corremos todos con Gavino, pues sí me puso mal. Estuvo muy fuerte Sí, eso, pero ya te Yesenia. dije que ya tenemos la solución. Ya fue al depa que me ofreció mi cliente. Está bien bonito. Tiene sus muebles, tiene hasta elevador para tu papá. Y lo más importante, que no tenemos que pagar ni un quinto. Ay, pero pues igual los gastos del depa tan lujoso deben ser carísimos, ¿no? La luz, o sea, el gas. Seguro tiene teléfono, televisión de paga, internet. Y ni hablar del mantenimiento, que seguramente se nos van los ojos. Sí, pero todo está pagado por unos meses. Bueno, hasta despensa nos dejaron. Ay, no. Mija, a ver, tienes días sin chambear. Yo casi, la verdad, no tengo ni clientes. Ya, vámonos. ¿Y qué? Si regresa tu cuato, el dueño de ese depa, ¿qué? No, él está fuera de la ciudad. No va a venir en muchos meses. Bueno, hasta le vamos a hacer un favor cuidándole su cantón. Ya ves cómo está la inseguridad. Pero es que no se me hace justo. La neta no, porque pues yo por qué voy a tener que cambiar mi vida porque un loco como Gavino me persigue, No, es que no es solo Gavino. También es Altagracia. Me la tiene jurada a mí y ahora también a ti. Porque te encontró dormida junto a Saúl. Estás exagerando, Yesenia. Nomás la doña sintió celos, pero... Mónica, qué terca y obstinada eres. No terminas de entender quién es mi sobrina, ¿verdad? Es una mujer tan celosa, tan rencorosa, tan peligrosa, que hasta su hermana, Regina, me habló hoy para pedirme que hable contigo, para alejarte de ella, porque Altagracia quiere hacer algo contra ti. ¿Qué pasa, Matamoros? ¿Por qué no contestas? Esta vieja de tener artillería para una guerra, ¿verdad? Pues le voy a dar su guerra. Matamoros, ¿qué te pasa? Yo sé que a veces no hay señal en la hacienda, pero te ordené que estuvieras alerta. Regrésame la llamada urgente.
Pasen. Qué bueno que estás aquí. ¿Qué pasa, Regina? Vengo a hablarte de Mónica. Me quedé muy preocupada con todo lo que me dijiste. No quiero que le hagas daño. No. Lo que me faltaba. Ahora resulta que tú estás obsesionada con defender a esa niña. Tú ni la conoces. Es que una cosa es ir contra los monkeys, que son unos delincuentes y unos asesinos, y otra muy diferente es que te dejes llevar por tus celos y termines haciéndole daño a una niña inocente. No. A ver. Ni celos ni tan inocente, ¿eh? Primero habría que averiguar qué tan inocente es. Estoy hablando muy en serio, Altagracia. No quiero que te metas con ella. Júrame por nuestros padres que te vas a olvidar de Mónica. ¿Y por qué por nuestros padres? ¿Por qué los metes a ellos en esto? ¿Por qué le das tanta importancia a esa muchachita?